Placer de verte de nuevo, Humberto. La última vez que te vi fue cuando te entrevisté en la campaña electoral, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente, Emilio, sí, sí, sí. Sí, sí. Y me Eh, regalaste ese libro maravilloso que lo leí con mucho interés. y nos encontramos por primera vez en Caracas en En el un proceso de paz. proceso de De paz del paz. año 91, claro. Pero ahí sí estaban los dos, ahí sí estaba la FARC y el ELN. Es correcto, sí, se llamaba la Coordinadora Nacional Guerrillera en ese momento. Y Y, otros dos grupos más, el sí. EPL y... Pero hay uno que no estaba, que no formaba parte, que fue el que hizo que fracasara el proceso. ¿Te acuerdas que tenía secuestrado a un senador y Claro, se les murió de un infarto? ¿Sí? así es, sí, Argelino Durán, que Era dijéramos, ELP, ¿no? él, Creo que era. sí, y ese fue el que, ese Bueno, hecho provocó la ruptura en esa fase de Caracas. claro, Se, porque radicalizó los extremos, ¿no? sí, se reabrió en Tlaxcala y ahí fracasó también por un problema de orden público. No, y cuando quisieron hacerlo de nuevo en Venezuela, yo le dije al presidente Pérez, después de un golpe aquí, el ambiente ya no era el mismo, ¿no? O sea, Era imposible, claro. desgraciadamente no podíamos hacer lo que Sí, hicimos cuando estuvimos juntos en eso. Bueno, es yo correcto. creo Bueno, que estamos dando la entrada a la gente, muy ya bien, están empezando a entrar los participantes. Vamos a perfecto, darle 2 minuticos para que haya estupendo. una masa crítica. Yo creo que es bien interesante esto. Yo estoy intentando con la mesa del editor traer diferentes personas internacionales, aparte de las nacionales. Por Sí, eso te pregunté por Joaquín Villalobos, correcto, porque, sí, porque como ya me dijo Sergio Ramírez sí, que venía, me hubiera parecido interesante tener a Sergio y Joaquín juntos. perfecto, Nicaragua y claro. Salvador, Sí, sí, dos sí, personas que fueron líderes de la insurgencia y correcto. cómo han evolucionado. Bueno, Joaquín Villalobos se ha ido ya a un extremo Sí, sí, de, ya de- se ha ido como pasando se ha para el otro pasado lado, sí. tanto a prácticamente a aborrecer al castrismo, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno, ¿y qué es de tu vida hoy? ¿Tú estás dedicado fundamentalmente a qué? No, bueno, yo estoy dedicado en este momento, yo estoy en la consulta popular, soy Sí, parte del Alto Consejo, que sí, estamos promoviendo este mecanismo de participación ciudadana. Y es interesante porque este proceso es constitucional, está sí, basado en el artículo 70. En cambio, la elección del 6 de diciembre es una sucesión de fraudes correcto. sistemáticos y de Sí, sí. rechazo a la Constitución. Entonces, es Ajá. como dos visiones del Sí, mundo. sí, ajá, Y muy menos mal que interesante. todavía hay gente aquí que no se rinde, ¿no? Bueno, yo, Ajá, yo soy uno de ellos. Bueno, yo correcto. creo que ya podemos ir empezando. ¿Ah? Perfecto, cuando, Bueno, cuando decidas. bueno, primero entonces, bueno, amigos, está con nosotros Humberto de la Calle, que ustedes conocen bien por su participación en el proceso de paz, pero tiene mucho más. Él ha sido ministro del Interior, es doctor en Derecho y ha escrito numerosos libros y básicamente su posición también tuvo una larga experiencia diplomática, ¿no? Porque fue embajador en varios destinos y creo que es una persona que conoce bien la situación venezolana y muchas veces hemos conversado sobre que lo que suceda en Venezuela o lo que suceda en Colombia afecta al otro país. O sea, para bien o para mal. ¿Ah? Entonces yo creo que esa experiencia es muy importante que la podemos escuchar porque no es un mito la idea que tuvo Bolívar en un tiempo que hablaba de la Gran Colombia. En todo caso, en términos modernos no tiene que ser de esa manera, pero sí es verdad que Colombia y Venezuela son complementarias. Y esa complementariedad lo vimos en un periodo en el que la balanza comercial entre nuestros dos países llegó a 8.000 a 9.000 millones de dólares. Fue la segunda para ambos en importancia. Bueno, en este momento hemos pasado periodos asiagos, pero yo creo y soy convencido de que el futuro nos va a dar un mejor destino, a pesar de que las situaciones en ambos países no es la más sencilla, ¿verdad? Bueno, tiene la palabra Humberto y bienvenido a la mesa del editor. Bueno, pues primero mil gracias, Emilio. Encantado de estar en la mesa del editor. Si algunos no lo saben, yo quisiera recordarlo. Eh, Tengo una larga amistad con Emilio que se remonta al año de 1991. Allí él, como delegado del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y dijéramos, fue
el vínculo con ese gobierno para las conversaciones de paz que en aquella época se llevaron a cabo en Caracas, y no solo con las FARC, sino con la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera, que agrupaba, en esa ocasión sí se logró, toda la guerrilla que había quedado en armas después del acuerdo del gobierno colombiano con el M-19 y otros pequeños grupos que condujo a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera que Emilio nos acompañó en este empeño, lamentablemente fracasado, como en otros momentos ha ocurrido en Colombia. En este caso de Caracas, básicamente por problemas de orden público en Colombia, que crearon un clima muy adverso y terminaron haciendo inviable las conversaciones. Bueno, hablando con Emilio para preparar esta pequeña intervención, él sostiene y yo aplaudo la idea de darle mayor término y mayor tiempo a las preguntas, inquietudes, también opiniones en contra, con toda libertad, porque me parece que eso, dijéramos, facilita tocar aquellos elementos que sean más cruciales en este encuentro virtual. Pero haré una pequeña intervención, espero que breve, para abrir entonces el micrófono. Simplemente quiero en 3 plumazos describir un poco lo que considero esencial, repito en pocas frases, de los elementos del acuerdo suscrito con este grupo de las FARC, y luego mirar un poco la situación actual y algo de perspectiva respecto de cómo estoy viendo el desarrollo, la dinámica hacia el futuro de estos acontecimientos. Hablando con Emilio, coincidimos en también la necesidad quizás de hablar un poco del ELN, por su larga vinculación en territorio venezolano y por su presencia allí. Y dijéramos, enmarcar esto en esta condición de hermanos siameses, como somos Venezuela y Colombia, que además se remonta al pasado, si tenemos tiempo para eso, en un proceso editorial en el que estoy ahora involucrado. He estado trabajando mucho en ese tipo de relaciones Colombia-Venezuela, no solo en lo económico y en las sociedades de frontera, sino en elementos políticos, incluso alrededor de acciones de rebeldía en ambos campos, en ambos territorios, al lado y lado de la frontera. Entonces, dijéramos, yo definiría el acuerdo. El acuerdo es complejo, es largo. Algunos dicen que demasiado largo. Eso fue producto de la necesidad de brindarle confianza a unas FARC, pues, que estaban, dijéramos, con visiones sobre Colombia totalmente alejadas de la realidad, como si estuviéramos en 2 planetas distintos. Pero pese a eso, las 3 o 4 notas características, en mi opinión, son, en primer lugar, suprimir el ejercicio de la violencia por parte de este grupo, es decir, separar armas y urnas, acudir a la política civil, dejando de lado la confrontación. Este es, dijéramos, un punto protuberante, pero no es el único. Se cumplió, las armas se entregaron a Naciones Unidas con un riguroso inventario y ya fueron destruidas, y está el material disponible para instaurar unos monumentos en algunos sitios previamente convenidos. Un segundo elemento que ha sido una larga frustración en Colombia, que es la reforma rural. Yo diría que llevamos más de siglo y medio de frustraciones en esta materia, y es algo importante para Colombia. En mi opinión, la reforma rural no es un problema de las FARC o de un gobierno, es un problema de una estructura productiva que está muy ligada al pasado en condiciones que debemos superar, como ha ocurrido en algunos de los países vecinos. Lamentablemente, este es uno de los puntos que va lento, donde los progresos son mínimos. Un tercer elemento es el viejo anhelo de mejorar la política, de hacerla más limpia, un proceso de higiene de nuestras costumbres políticas. Bueno, este sí está totalmente congelado, y no solo por la omisión del gobierno, sino en general de la élite política. En el Congreso no se está hablando de este tema, lamentablemente, cuando fue pactado, y fue pactado como una obligación que se basara
no en una negociación con las FARC, sino en la presencia de todas las fuerzas democráticas, las FARC sin armas incluida dentro de esas fuerzas, con el ánimo de lograr un mejoramiento de la política que, si bien corresponde a un ejercicio democrático en Colombia, de inveterado, de larga duración, pues padece de dificultades, algunas de ellas agravadas por temas de corrupción y circunstancias alrededor de ciertos focos de violencia que orbitan, sobre todo en algunas regiones, para imponer ideas políticas. Y por último, el tema más controversial, que es el de justicia transicional, que se basa en 3 elementos básicos. Primero, un sistema integral que comprende verdad, justicia, reparación y no repetición, y que por lo tanto siempre clamamos para que sea examinado integralmente y no solo exclusivamente frente al tema de justicia y de sanciones, que es el que genera, dijéramos, discrepancias que todavía subsisten en Colombia. En segundo lugar, el reconocimiento de un conflicto armado interno con las consecuencias que esto tiene en materia de derecho internacional y el reconocimiento igualmente de varios victimarios. Dijéramos, las FARC cometieron crímenes horrendos, eso es indiscutible, pero no son los únicos, y si no logramos asumir esa realidad y pasar por el escenario de la Comisión de la Verdad, la reconciliación será difícil en Colombia. La reincorporación de los excombatientes, en cambio, va bien. El lenguaje del gobierno se ha ido yendo hacia lo positivo. Hay unas declaraciones importantes hoy del consejero para la reincorporación, donde reafirma que los disidentes son muy pocos, que son cifras, dijéramos, inocuas, y que más de 13.000 excombatientes siguen cumpliendo con los acuerdos y trabajando en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Dijéramos que, por lo tanto, para resumir, la situación actual es de cumplimiento parcial. Yo tengo que reconocer, repito, que existe cumplimiento, aun cuando el marco conceptual a mí me parece insuficiente, porque lo que ha hecho el gobierno es privilegiar la reincorporación de los excombatientes, dejando de lado aquellos elementos más estructurales, lo cual me parece que desvía un acuerdo que era mucho más integral y más profundo, y que por ahora, dijéramos, está allí aparcado en el congelador en varios de sus aspectos. Luego viene, como lo saben bien en Venezuela, el plebiscito que fue ganado por los voceros del no, una nueva negociación con esos voceros, un cambio importante para producir un nuevo acuerdo, refrendado sólidamente por el Congreso y convertido ahora en norma constitucional, pero quedó, dijéramos, un núcleo de insatisfacción que continúa teniendo impacto en la opinión pública, y hay en marcha un proceso de polarización política preocupante, no por el disenso es parte de la democracia, sino porque estamos llevando a cuestas una confrontación muy dura, muy emocional, llena de fanatismo, y me parece que lo que está apareciendo ahora con una propuesta de referendo formulada por el expresidente Álvaro Uribe para derogar la justicia transicional, pues es, creo yo, una reedición de las elecciones del 2018 para que el escenario electoral del 2022 gire más en torno a esta dinámica del acuerdo con las FARC y menos en las dificultades que va a afrontar Colombia, como en general Latinoamérica, en materia de empleo, el impacto social de la pandemia. Luego dijéramos que lo que estoy viendo en este momento en Colombia es una dinámica, repito, como de repetición de las circunstancias del año 2018, lo cual naturalmente que crea preocupaciones. Ahora, respecto del ELN, primero hay que informar a quienes nos siguen. En La Habana, en la mesa con las FARC, siempre pensamos que había que buscar algún tipo de fórmula de articulación con el grupo del ELN que seguía activo. No una mesa integral, ya les conté cómo en el 91 en Caracas la mesa era completa, pero sí utilizo la palabra articulación en el sentido de
movimientos que armonizaran las conversaciones con las FARC y la situación de combatientes activos del ELN. Cuando termina el gobierno anterior, hubo una agenda, hubo negociaciones varias. El gobierno nuevo del Centro Democrático paraliza un poco las conversaciones y se presenta el lamentable atentado que causó la muerte de 22 cadetes en la escuela de policía acá en Bogotá, que obligó al gobierno, y yo apoyé y sigo apoyando esa decisión. Me parece que la condición que esto creó fue inaceptable para la sociedad colombiana. Y en este momento es un momento de ruptura con la complicación adicional de que los voceros del ELN están en La Habana a la espera del cumplimiento de unos acuerdos para reingresar al territorio nacional, como fue pactado en su momento. El gobierno actual dice que no se siente comprometido por esos protocolos y hay una situación en el limbo. Estamos, dijéramos, en un momento en el que no hay, dijéramos, indicios de reiniciación de posibles conversaciones. Yo, francamente, preveo que en lo que resta de este gobierno sería muy difícil reiniciar conversaciones porque el gobierno actual ha puesto algunas condiciones. Algunas de ellas me parecen razonables y otras imposibles de superar. En particular, el gobierno exige la liberación de todos los secuestrados. Yo creo que el gobierno tiene razón en eso. Habrá que recordar que para el caso de las FARC liberaron a todos los secuestrados al momento en que comenzábamos las conversaciones en La Habana. Bueno, algunos habían fallecido, pero dijéramos la condición de no tener personas privadas de la libertad se cumplió. En cambio, el gobierno exige además el cese de las hostilidades, pues lo cual no es realista, es claro deseable, uno tiene que aplaudir esto, pero prácticamente sería pedirle a una guerrilla que deponga las armas antes de comenzar unas conversaciones. Luego, es difícil reiniciar antes de los comicios del 2022, dependiendo del resultado de esos comicios, reiniciar conversaciones. Ahora, respecto de las disidencias de las FARC, ahí tenemos que distinguir dos situaciones distintas. Yo creo que esto es importante para los venezolanos. Hubo un grupo disidente desde el principio, que se llama su comandante Gentil Duarte, que ha operado más en el sur del país, hacia Nariño, el Cauca, Putumayo, que es el grupo disidente más fuerte, nunca estuvo involucrado en el acuerdo realmente. Y esa situación militar sigue allí, dijéramos, en condiciones de combate franco con las fuerzas del Estado. Mientras que la deserción de los señores Márquez y Santrich, miembros de la comisión negociadora, que fue un revés grande para el acuerdo, acusados de narcotráfico en medio ahora, precisamente en este preciso momento en Colombia, de una discusión muy dolorosa porque ha ido aflorando la idea de que hubo una especie de entrampamiento de estos señores por fuerzas de la DEA operando en territorio colombiano, que fue lo que condujo a su fuga. Además de, podrían tener o no nexos con el narcotráfico después del acuerdo. Eso no soy capaz yo de decirlo, ni con certeza lo sabe Colombia. Pero lo que sí ha resultado es que esta actitud de entrampamiento pues generó unas disidencias adicionales que sin embargo no tienen el poder militar de Gentil Duarte. El señor Iván Márquez pretendió reunir todas las disidencias bajo su mando. Gentil Duarte se negó. Luego, hoy no hay vasos comunicantes entre las disidencias de Márquez, que tienen presencia en Venezuela, con las de Gentil Duarte, hasta el punto, ya lo dije, de que el comisionado Archila, consejero del gobierno, hoy dijo que esta disidencia era una disidencia casi irrelevante en materia militar. Ahora, claro, de todos modos siempre está ese talismán nefasto del narcotráfico que tanto daño nos ha hecho. Luego dijéramos que no se trata de bajar la guardia. Luego el panorama en este momento es una política turbulenta, pugna interna en Colombia, el eje del acuerdo sigue rompiendo la sociedad colombiana, aun cuando
mi percepción es que últimamente, tanto en las encuestas como en el clima nacional, la gente empieza a entender que el acuerdo, aún quienes lo critican, piensan que es algo que ya ocurrió, que lo que tenemos que seguir es hacia adelante, que los padecimientos de Colombia van a ser enormes en los años por venir y que este es un tema del pasado. Pero claro, esto, pues, la incidencia electoral de esto no lo sabremos. De tal manera que pienso yo que ese podría ser un panorama de lo que está pasando en Colombia. Yo sigo, sigue el apoyo muy fuerte de la comunidad internacional al acuerdo. El Consejo de Seguridad sigue apoyando la misión de verificación de Naciones Unidas respecto de los desarrollos de la implementación. Y ese, diría yo, esa es la situación en este momento y me parecería por ahora suficiente introducción, tal como lo hablamos con Emilio, para más bien abrirle estos micrófonos a ustedes y mil gracias por la atención. Muchas gracias, Humberto. Creo que esta intervención es tan interesante para los venezolanos que te quería pedir, si no tienes inconveniente, todas estas intervenciones son grabadas, solamente que no las ponemos en YouTube a menos que el expositor lo autorice, porque creo que sí es algo que muchos venezolanos no conocen y me parece que lo que has expuesto es tan claro y tan útil que si no tienes inconveniente, al terminar esta sesión, porque ahí aumenta muchísimo la presencia de la gente que no necesariamente es parte de este pequeño grupo de reflexión, casi como un think tank, y si no tienes inconveniente, la pondremos y te la mandaremos el link Estupendo, para claro que que se sí. vea, y no solamente en Venezuela, yo creo que también es Sí. útil en tu tierra. Sí, 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 Aquí me bueno, llegó una pregunta que dice lo siguiente, ¿no? El régimen venezolano ha apoyado, el régimen venezolano actual, ¿no? Ha apoyado abiertamente a la FARC y al ELN y quieren apoyar un cambio en Colombia que iría más bien en lo que se puede llamar la órbita de las ideas del Foro de Sao Paulo, ¿no? La pregunta que me hace, ¿será Petro un elemento de esa acción y de esa pretensión del régimen venezolano? Esa es la bueno, primera pues pregunta. esa pregunta es importantísima y exige, dijéramos, un pequeño paso atrás, sin Ujú. gastar demasiado tiempo, para enfocar esto en el contexto. Dijéramos que en Venezuela se sabe claramente que el principal opositor de Hugo Chávez en Colombia y públicamente en el ámbito latinoamericano era Juan Manuel Santos. Realmente había allí una pugna pública y muy severa. Toma posesión Juan Manuel Santos de la presidencia de la República y en una reunión anuncia que Chávez es su nuevo mejor amigo, que fue la expresión textual que utilizó. Lo que contribuyó fue quizás una de las primeras públicas desavenencias entre el nuevo presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe. De tal manera que hay un cambio, dijéramos, enorme de política exterior por parte de Juan Manuel Santos. Mi interpretación, además, por haber estado después en todo el proceso de las conversaciones, es que no es que Santos fuese un criptochavista. Hay quienes piensan incluso que es una especie de guerrillero. Aquí hay un barrio de ricos que se llama el Chicó, entonces no, es un guerrillero del Chicó. No, Santos sigue manteniendo su convicción del infortunio que ha significado para Venezuela el llamado socialismo del siglo XXI. En mi caso, además, yo quiero agregar que a raíz de mi paso por la OEA y de la expedición de la Carta Democrática, yo publiqué un libro que se llama El día que Chávez renunció, donde hago un acopio de argumentaciones para mostrar la distancia ideológica con el chavismo. Y era esta publicación en momentos en que no se hablaba de La Habana ni de conversaciones con las FARC, luego dijéramos que es un testimonio espontáneo. Todo esto para decir honestamente que cuando empezaron nuestros antagonistas a utilizar el término castrochavismo para endilgarnos a quienes estábamos envueltos en el tema de la conversación con las FARC, pues a mí me causó cierta sonrisa. Me parecía realmente una cosa absolutamente contraevidente. Bueno, y en el caso de Juan Manuel Santos, con mayor razón, él es miembro de una familia distinguidísima del Largo Abolengo. Esto, francamente, quiero decirlo, fue
bastante truculento, pero para nuestra sorpresa, pues hay gente en Colombia que piensa que había una especie de alianza. Lo que movió a Santos fue lo siguiente, la convicción de que sin un aval que es a la vez político y militar de Chávez, las FARC no hubieran acudido a la mesa de conversaciones. Ojo con lo que estoy diciendo. No es que se hubiera dificultado la mesa, es que en mi opinión no hubiese existido mesa. Las FARC no hubieran dado el paso de conversar con el gobierno colombiano, sino en tanto y en cuanto sabían dos cosas. Uno, ya lo dije, una cierta sombrilla política que además cubría gobiernos latinoamericanos de orientación izquierdista, y en segundo lugar, la perspectiva militar de protección en caso de ruptura, sobre la base de precisamente de estos protocolos que mencioné con el ELN, que garantizaban el regreso en caso de ruptura para los guerrilleros, como en efecto los tuvimos vigentes en el 91 en Caracas, y a mí me tocó aplicarlos después de la ruptura de Tlaxcala para que la guerrilla se reincorporara al statu quo ante. Entre otras cosas, eso también generó controversia. Y anecdóticamente, el jefe del Ministerio Público incluso me inició una investigación y nosotros alegamos ahora lo mismo que sostenemos, es que ese tipo de protocolos es esencial en una mesa con los rebeldes y el Estado está obligado a cumplirlos. Pues bien, entonces, colocados en esa situación, es esa la razón por la cual el gobierno baja la artillería frente a Chávez como un camino para poner a funcionar la mesa, como todos sabemos, en condiciones de dos países garantes, Noruega y Cuba, y dos países acompañantes, Venezuela y Chile. Ahora bien, primero, es cierto que ha habido apoyo del gobierno venezolano a las FARC y que ese apoyo incluso es anterior a Chávez. Ahora, yo tengo algunos datos de carácter histórico, pero dijéramos que allí se incrementa y se oficializa ese grado de apoyo, además, como lo dice la persona que preguntó, ya con una mira ideológica de las ideas alrededor del Foro de Sao Paulo, porque había actitudes del gobierno venezolano que se entienden más como la prudencia diplomática que implica, pues, no alterar el avispero colombiano y convertirlo en un enorme riesgo para Venezuela. Era una actitud simplemente de prudencia y de buscar soluciones. Es el caso que nos convoca con Emilio Figueredo. El presidente Carlos Andrés Pérez simplemente lo que hace es, desde la perspectiva nacional venezolana, tratar de buscar una pacificación de la región en protección de los intereses venezolanos. Mientras que, en efecto, Chávez y luego Maduro, pues ya logran un vínculo ideológico mucho más claro. En los orígenes de Chávez aparece la figura de Petro, que hoy es candidato presidencial en Colombia, con, dijéramos, un apoyo explícito de aquella época. Eso se ha atenuado después, se ha minimizado, pero más allá de la consideración personal sobre este candidato Petro, para Venezuela sí es importante que ustedes sepan que de todos modos hay que reconocer que genera desconfianza en ciertos sectores. Yo diría que el panorama de la política en Colombia hoy es una candidatura de Gustavo Petro que es fuerte, que sacó 8 millones de votos en su momento. Habrá una candidatura que provenga, llamémoslo, de la derecha, del llamado Centro Democrático, del doctor Álvaro Uribe, que será una candidatura seguramente fuerte también, y un ejercicio de las personas que están en el centro tratando de articular una respuesta que impida irnos a los extremos, con una incógnita muy grande. Yo no soy capaz de predecir si esto se logre articular de manera que tenga capacidad de decisión electoral. Pero para resumir, es clara la intención del gobierno venezolano, naturalmente, de que Colombia camine hacia alguna forma de socialismo del siglo XXI, y una condición también de desconfianza en muchos colombianos, obviamente no en todos,
frente a qué pasos daría Petro si llegase a ser presidente en torno a esas ideas, porque la postura de Petro evidentemente es una postura de izquierda, con ideas razonables en unos casos, exageradas en otros, y con un cierto radicalismo reciente que a mí me sorprende un poco, y es, dijéramos, una capacidad de agresión de líderes políticos que estarían más cerca de una solución de centro-izquierda que de las opciones de derecha. Luego, eso contribuye a confundir el panorama. Muy bien. Hay una pregunta que también me están haciendo que es interesante. Dice, ¿es verdad que la presencia del ELN está más centrada y activa en Venezuela que en Colombia hoy en día? ¿Eso es cierto? Puede ser, dijéramos que yo no puedo ser categórico. Dijéramos que obviamente las acciones del ELN se desarrollan hacia objetivos colombianos, lo cual no es apenas obvio. Entre otras cosas porque hay una política de no perturbar en términos de orden público a Venezuela, aun cuando, pues, claro, siempre hay acciones de esta naturaleza, pero la sensación de fuentes de inteligencia y además de la opinión pública colombiana es que hay acantonamiento importante del ELN en Venezuela y que puede ser incluso más voluminoso que la presencia esporádica del ELN que actúa en territorio colombiano y naturalmente se protege con la frontera yendo y viniendo, de tal manera que sin que yo pueda asegurar esto de manera dogmática, sí hay la percepción de que el grueso del ELN utiliza el territorio venezolano de manera permanente o transitoria, pero que allá hay un centro importante de presencia en territorio venezolano. Yo quería agregarle, Humberto, de mi parte, un comentario. Si bien la presencia del ELN está más que comprobada, que controlan muchos estados en el Táchira, en La Guajira, en el estado Bolívar, o sea, están presentes, pero en este momento están presentes con la anuencia y el soporte del régimen. O sea, no es un cuerpo extraño, sino que es un cuerpo que lo utilizan para fines propios. En el caso particularmente del arco minero, que es toda una acción ilegítima, ilegal, depredadora del ambiente, todo lo que quieras llamar, al principio daban la seguridad en ese espacio que moviliza mucha gente, oro ilegal y eso, lo manejaban lo que llamaban aquí los pranes, o sea, la delincuencia común, porque las fuerzas institucionales no protegen en esa zona. Y encontró el régimen, que es mucho más eficiente, un cuerpo organizado, militar, que funciona, que cobra la vacuna y son los garantes de la estabilidad. Eso es ahora. Si viene un cambio en Venezuela, ese tumor o ese cáncer que tenemos, de esa presencia de cuerpos irregulares, sean paramilitares o sean guerrillas como el ELN, pues posiblemente va a cambiar. Si cambia, lo que va a ocurrir es que va a haber un ataque frontal de la institucionalidad contra esos cuerpos guerrilleros. Depende un poco de lo que esté del otro lado en Colombia. Si en el otro lado en Colombia hay un gobierno afín al cambio democrático aquí en Venezuela, pues el margen de esa fuerza para desplazarse hacia Colombia puede ser aguantada por la presión de ambos, que sería, digamos, la posibilidad, digamos, más conducente a llevarlos posiblemente por la nariz a un proceso de pacificación. Ahora, si en Colombia se impone un gobierno que tenga, entre comillas, simpatías ideológicas con el ELN, entonces tendremos de nuevo la situación inversa. En Venezuela un régimen democrático que combate y en Colombia un régimen de posición contraria. O sea, lo que a nosotros nos conviene, creo yo, Humberto, es que tengamos por lo menos objetivos comunes y con regímenes suficientemente adecuados para avanzar. Porque si no, entonces sí se va a desplazar de nuevo masivamente hacia Colombia, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Estoy absolutamente de acuerdo con ese planteamiento, dijéramos. Por eso el interés de lo que pase en un país se refleja tan intensamente en el otro, porque realmente estamos imbricados en esta maraña de situaciones tan complejas. Lo ideal es que concurramos
ambos países armónicamente a un régimen democrático que persiga todas estas fuentes de ilegalidad. Esa es la razón por la cual lo que ocurre en Venezuela es también del interés de los colombianos. Ahora, para precisar un poco, porque claro, esto tiene sus matices, por lo menos desde mi punto de vista, lo que conviene a Colombia, ya lo dije o lo insinué, es una reagrupación de las fuerzas del centro político sin extremismos en democracia que ojalá coincidiera con un fenómeno equivalente en Venezuela. En los sectores de la derecha en Colombia se utiliza el temor del castrochavismo un poco como bandera electoral. Y claro, lo que acabas de decir, Emilio, muchos colombianos temen que eso ocurra. Luego, eso tiene un cierto volumen de eficiencia como argumentación electoral. Pero nosotros, quienes estamos en el centro, creemos que si bien el paso correcto es ese de confluencia de los dos países, no creemos que eso deba hacerse en beneficio de una postura política que llega a extremos en materia, por ejemplo, de reformas constitucionales, de un cierto grado de autoritarismo. Nosotros creemos que deberíamos ser capaces los colombianos de afrontar los fenómenos que estamos padeciendo desde la perspectiva de la Constitución del 91, que es una constitución incluyente, moderna, que todavía tiene mucho terreno para ser desarrollado. Entonces, todo esto lo digo es para señalar que, claro, aquí encontramos la dificultad, quienes estamos en el centro, pues de ser permanentemente criticados, porque supuestamente el deseo o por lo menos la tácita aceptación nos conduciría a homogeneizar los dos regímenes por el lado del radicalismo de izquierda y no por una confluencia democrática, que es lo que queremos muchos colombianos en este momento. Y Humberto, y eso es tan cierto que ese radicalismo nos ha llevado prácticamente a negar cualquier posibilidad de transitar hacia soluciones, digamos, más ponderadas, hacia el centro. Pero fíjate que quizás en Colombia, como en Venezuela, es interesante ver qué ha sucedido en el Ecuador, con el cambio de Correa a Lenín Moreno, cómo fue un cambio, más bien una evolución hacia una posición mucho más centrada, por decirlo de alguna manera. No quiero decir que sea perfecta, pero que tienen eso. Y el mismo caso de Bolivia, el triunfo de Arce no se transformó en una radicalización, a un retorno a posiciones extremas de confluencia hacia lo que se llama el eje del Foro de Sao Paulo, sino que más bien la realidad te lleva a otras circunstancias. Y una de las realidades que te lleva es el COVID. O sea, ¿qué va a pasar con estos países? ¿Qué va a pasar? La pregunta que aquí me hicieron, ¿qué va a pasar en Colombia cuando el gobierno de Duque lo único que ha podido hacer es ocuparse del COVID? O sea, ¿cómo va a quedar Colombia después de este terrible flagelo? Yo creo que esa es una pregunta importante porque este, todos los países, todos nosotros, vamos a encontrarnos con un mundo completamente diferente una vez que lleguemos a la normalización, que parecería ser que no está muy cerca, ¿no? No sé cómo está la situación en Colombia. Perfecto, sí. Bueno, entonces, ese es, dijéramos, uno de los temas esenciales. Quizás por eso en algún momento dije que los colombianos deberíamos ocuparnos más de estos temas, los que se vienen a partir de la pandemia, y no del pasado frente a las FARC, porque entre otras cosas el argumento de que en La Habana le íbamos a entregar el país a las FARC resultó siendo un chiste macabro. Esos señores sacaron 50.000 votos en las elecciones, que tengan presencia en 5 escaños en el Congreso, son un partido político pequeñísimo, pero están, dijéramos, actuando por la vía de la política ajena a las armas, y yo francamente creo que se magnificó con propósitos electorales lo que se decía como la entrega del país al castrochavismo. Creo que hay una ficción advirtiendo, claro, que como ya lo señalé, que el vecindario genera
hay que estar en guardia, pero creo que todo esto se desvaneció y fue simplemente un fantasma. Ahora, primero, frente al COVID, hay personas que critican el gobierno de Duque frente a la pandemia. Yo no soy tan crítico porque me parece que la pandemia no vino con manual de instrucciones. Realmente todos los gobiernos se vieron en situaciones muy difíciles. Las cifras en Colombia han ido subiendo, ahora hay una especie de meseta, se teme una segunda oleada, aún no aparece, se decía que deberíamos estar ya padeciendo los rigores de ese segundo incremento. Discusiones sobre si se debió haber cerrado el aeropuerto antes o después, pero en general me parece que el gobierno ha hecho, por decirlo así, lo que ha podido en una circunstancia tan difícil y tan adversa. Sin embargo, lo que sí tenemos es resultados muy preocupantes. En primer lugar, la prueba de que tienes toda la razón, Emilio, cuando dices que el mundo ha cambiado, aquí en Colombia es patente porque de un grupo, la cátedra económica en Colombia, macroeconómica, ha sido absolutamente ortodoxa, es algo que ha caracterizado el manejo económico en Colombia. Y ahora prácticamente todos los economistas importantes, los más ortodoxos y los menos ortodoxos, sí coinciden en que el gobierno se ha quedado corto en la política de alivio a la situación, particularmente de los grupos informales, de las personas que se han quedado sin empleo, etc. O sea, lo invertido por Colombia en función en porcentaje del Producto Interno Bruto está muy por debajo de lo que hicieron México o Perú u otros países. Lo que ha habido es a juicio de los economistas más ortodoxos, por eso te digo que es que eso sí demuestra que el mundo cambió, es que Colombia fue demasiado tímido, demasiado conservador, o lo ha sido por lo menos hasta ahora, en la aplicación de esos alivios. En segundo lugar, pues una situación explosiva en materia de desempleo. Ya las cifras antes de la pandemia no eran buenas, pero hemos llegado por ejemplo, en la capital al 21% de desempleo. Estamos por el lado del 16% y eso genera unas tensiones sociales muy grandes, con mayor razón en un país como Colombia, donde la economía informal cubre casi la mitad de todo el panorama económico. Luego, lo que permite establecer esto es que al frente vamos a tener, repito, enormes preocupaciones y que el próximo gobierno va a haber la necesidad de una gobernanza distinta en Colombia. No es posible seguir gobernando de una manera tan aislada y por eso uno de los elementos de esta visión de centro es la de un gobierno de coalición, que trate de agrupar y no de disgregar. Luego viene el problema del sistema de salud, que está siendo sometido a un estrés muy fuerte. Colombia tomó la decisión de incorporar, como en Latinoamérica muchos países, elementos de sector privado en la prestación de los servicios de salud, lo cual le permitió aumentar la cobertura y yo creo que también la calidad, pese a que hay colombianos que se quejan, personas que no logran atención. Dijéramos que nada es perfecto, lamentablemente, pero la siguiente discusión, en mi opinión, va a ser muy dura, con una línea, particularmente desde la izquierda, de una mayor estatización. Algunos hablan de una estatización total de los servicios de salud, lo cual a mí me parece un error y un retroceso, pero dijéramos eso va a estar en el menú de las discusiones. En resumen, no, el panorama inmediato es extraordinariamente complejo, muy difícil. La economía colombiana ha tenido capacidad de resiliencia, pero precisamente la pandemia nos coge no en el mejor momento, porque por razón del problema de crisis de precios de las commodities, del petróleo, del carbón, nuestra economía fue derivando. Primero éramos solo cafeteros y ahora solo somos mineros y petroleros en muy baja escala, por cierto, y eso genera unas vulnerabilidades muy grandes porque el aparato industrial no se ha logrado desarrollar, una verdadera industria competitiva en Colombia, y la agricultura sigue muy estancada, en parte por esa frustración de la reforma rural y en parte porque los estímulos terminan ejerciendo esquemas de protección donde no son economías tan eficientes y no hemos logrado, dijéramos, una productividad importante
en el campo, que sería una redención para Colombia. La FAO considera que Colombia es una despensa para el mundo en materia de alimentos, pero realmente nuestras prácticas agropecuarias son todavía muy primitivas. Eso que acaba de decir Humberto me hace reflexionar que los economistas ortodoxos colombianos y de gran parte del mundo han tenido que reconocer que hay que regresar a políticas económicas keynesianas. O sea, Sin duda. no hay recuperación de esta crisis si no hay una política de deficit spending. Y eso es absolutamente imposible, porque además que estamos sumando el caso este terrible de la pandemia, que va a acabar con una serie de sectores económicos tradicionales. Pero además de eso, estamos, y no sé si en Colombia, pero en Venezuela no se habla nada del otro fenómeno disruptivo que hay, que es la cuarta revolución industrial. O sea, todo el avance de la inteligencia artificial, la robótica, etcétera. Si nuestros países no se preparan para eso, van a encontrarse que van a quedar absolutamente desplazados, porque inclusive ser simplemente generador de materias primas no va a ser suficiente para sobrevivir en el mundo de la cuarta revolución industrial. Bueno, ese es un comentario que te quería hacer. Por último, la última pregunta que tengo, por eso te la estoy haciendo, esa te la haría yo, es la siguiente. ¿Qué hizo diferente el proceso de negociación de paz que tú presidiste por el lado del gobierno con el que se inició en Caracas en el 91? ¿Qué diferencia hay entre los dos procesos? ¿Cómo puedes hacer tú ese balance entre una experiencia y la otra? ¿Y qué fue lo bueno de una y lo malo, y lo malo también? Perfecto, estupenda pregunta. Yo diría, hubo un ejercicio leal de mirar al pasado, tomar las lecciones aprendidas de los fracasos anteriores y establecer correctivos. Yo diría que el elemento para mí central desde el punto de vista estratégico fue lograr que no lo pudimos hacer en Caracas, lograr que en la fase previa a La Habana, en las conversaciones secretas o discretas, se estableciera por fin una agenda concreta de 6 puntos que no agrupaban la totalidad de las preocupaciones de los colombianos, pero que eran aquellas que se encontraban ligadas funcionalmente a un elemento práctico, que era terminar un conflicto, creando una diferencia conceptual que aparentemente es abstracta, pero que para mí al contrario es muy práctica, entre la paz y el fin del conflicto. El fin del conflicto era el propósito en La Habana, sobre la base, repito, de una agenda concretísima. La paz es algo que corresponde a todos los colombianos, que ya está por fuera del radar del gobierno y de las FARC, que va a tomar 15 años y que es un desarrollo que exige afrontar otros problemas. Por ejemplo, en La Habana no excluimos los temas críticos de minería, petróleo, que son muy del DLN, dijéramos, eso solo se tocó tangencialmente en los temas de uso del suelo. El sector financiero no se tocó, en fin. Se hizo el esfuerzo de agrupar los temas concretísimos para conducir las conversaciones a un cese del fuego alejado conceptualmente de la consecución de la paz. En los ejercicios anteriores se creó un talismán sobre unas mesas de negociaciones que se suponía asumían lo divino y lo humano, tanto en Caracas, Tlaxcala y luego en el Caguán, todavía una no agenda, llamémosla, mucho más expansiva. Incluso hay 1000 anécdotas. Hay quienes cuentan que alguna vez Marulanda en el Caguán preguntó, ¿y a cómo está el dólar? Y entonces los economistas le dijeron tanto, dijo, no, pues tenemos que bajarlo aquí. Y realmente se fue generando una idea muy nociva. Recuerda que el presidente de la Bolsa de Nueva York fue al Caguán, era como una especie de ejercicio, no quiero usar la caricatura ni la ironía, pero era como ir a tomarse pues una copa de una mala champaña con los guerrilleros, y eso daba como mucho lustre y realce.
y eso terminó muy traspasado y naturalmente lo convirtió en algo imposible de lograr con un rango tan amplio y tan aspiracional. El segundo punto para mí clave, y esta es una distinción precisa con Caracas, Caracas 1991, es que allá, tú lo recordarás, comenzamos a trabajar sobre el tema del cese del fuego. Correcto. Exacto, era una lógica muy robusta, pero inadecuada, porque lo que nos pasó en el caso de La Habana fue lo contrario, pero fue lo acertado. En La Habana nos decían, ¿y por qué se matan si están conversando? Y por eso te digo que hay una lógica muy robusta, pero desafortunadamente la realidad iba por otro lado. No era posible un cese del fuego en un mundo tan distante y lleno de desconfianzas. Y la insistencia en ese primer punto fue debilitando las posibilidades de lograr un acuerdo. Aquí tuvimos que sufrir mucho, porque esto era un dilema moral abrumador. Había problemas de orden público y muertos y violencia todos los días, y en la mesa tratamos de aislar la mesa de conversaciones de los acontecimientos militares, como única manera de generar, como lo hicimos, varios acuerdos primero y nada menos que el de justicia y el rural, antes de poder dar el paso ya de medidas de desescalamiento, de creación de confianza y el cese del fuego definitivo ya bastante cerca del fin de la negociación. En tercer lugar, hay que ser honestos, y lo digo sin ningún grado de cinismo, los elementos militares influyeron de manera determinante. En el Caguán, la situación era muy difícil para Colombia. La guerra, las FARC habían dado el paso de la guerra clásica de guerrillas a lo que se llama guerra de movimientos. Ya se había presentado al final del gobierno anterior al de Pastrana la toma de una capital de departamento, alejada, es cierto, pero capital de departamento al fin y al cabo, con un desplazamiento de unos 300 guerrilleros que estuvieron varios días en las calles de una capital. Luego, el deterioro de la capacidad de reacción militar del Estado de Colombia era muy grande, y Andrés Pastrana, que fue criticado por la zona desmilitarizada, hay que reconocerle que aprovechó esta circunstancia para una modernización muy profunda de las fuerzas militares, que es la que permite luego, ya al final del gobierno de Uribe, los golpes más duros. Y hay que reconocer que en parte la guerrilla, así ellos no lo confiesen, pues por razones militares también encontraron allí una necesidad de buscar la mesa de conversaciones. Y el último punto para abreviar, que para mí fue definitivo, es que hubo una especie de alineación de los astros de la siguiente manera. La izquierda latinoamericana envió claramente el mensaje a las FARC de que el uso de la violencia no era la solución, no era una opción, y que al contrario, que ejercer la violencia lo que terminaba era favoreciendo las fuerzas enemigas del cambio en Colombia. Yo les dije en la mesa, y no les gustó, que las FARC se convirtieron en la fuerza más conservadora de Colombia, porque en efecto la violencia lo que hacía era darle fortaleza política a quienes solo buscaban una solución de carácter militar. Luego, esa izquierda latinoamericana que emite ese mensaje es replicada por la izquierda democrática nacional. Aquí en Colombia, fuerzas democráticas no armadas que llevaban más de 50 años también en la lucha política, le dijeron a las FARC: mientras ustedes sigan utilizando la violencia, nosotros no tenemos futuro. Termina Juan Manuel Santos su Ministerio de Defensa con éxitos militares reconocidos. Luego entonces se genera también un vínculo de confianza entre los militares y Santos, y por fin terminó el apoyo internacional, que fue fundamental. El gobierno de Obama desde un principio, primero en privado, pero luego públicamente, apoyó el proceso, envió un delegado, el señor Bernie Aronson, que estuvo prácticamente a partir de la mitad, dijéramos, de las negociaciones en La Habana. La Unión Europea envió también al delegado, el señor Gilmore, en fin, y al final se incorpora a Naciones Unidas, que, como ya lo dije hoy, ejerce como veedor directamente a nombre del Consejo de Seguridad. Luego, yo creo que hubo una alineación de los astros que no se había presentado antes y que
permitió que lográramos firmar el acuerdo. Aquí para cerrar, tengo una pregunta que se refiere más a Venezuela, pero que tiene experiencia con con lo que ustedes aplicaron. Dice, la justicia transicional, ¿crees que será un elemento fundamental o importante si hay una transición política en Venezuela? La aplicación de la justicia transicional. Cuando cambias, cualquiera sea el mecanismo que ocurra el cambio, que yo creo que prácticamente es inexorable de una u otra forma, porque esta situación es insostenible desde el punto de vista económico, humanitario, de todas las razones. Ahora, ¿me puedes quizás explicar un poco, que los venezolanos quieren entender mejor, qué es esto de la justicia transicional? Es correcto. Bueno, entonces, ante una situación como la de Colombia, y hablo sobre Colombia, no voy a tener la pretensión de dar consejos para Venezuela, pero recordemos que fue medio siglo de confrontación, 8 millones de víctimas, una guerra violenta de atrición, que luego se fue degradando al máximo porque de las ideas originales de autodefensa campesina de las FARC en el año 64, fuimos derivando lamentablemente a la cercanía del narcotráfico, la aparición del paramilitarismo como una especie de reacción también desmesurada y atroz, también vinculada al narcotráfico, y luego, desafortunadamente, la contaminación de miembros de la fuerza pública que olvidaron sus deberes constitucionales y acudieron a ese maridaje con grupos paramilitares para no dejar de lado, además, a terceros no combatientes que fueron financiadores de la guerra. Luego, en un marco de esa naturaleza, el primer paso era necesario darlo en qué sentido. No es posible lograr la paz sin establecer un marco de justicia transicional que deje de ser obstáculo para la paz. Lo voy a decir tal vez de manera más clara. El exministro García Sayán, que fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó un llamado voto concurrente en una de las sentencias sobre los acontecimientos del Salvador, que una masacre del Mozote, la masacre del Mozote y terrenos aledaños, donde sostuvo, y García Sayán luego me lo comunicó así, sostuvo una tesis para ese tema en Salvador, pero pensando ya en Colombia, donde dijo, sería un contrasentido que la defensa de los derechos humanos sea un obstáculo que termine prolongando la violación masiva de los derechos humanos. Luego es necesario buscar soluciones transicionales. En el lenguaje popular suele decirse, en el lenguaje colombiano, no, es que hay que tragarse el sapo con tal de salir de la guerra. Yo creo que esa es una visión, claro, tiene algo de verdad, pero esto es mucho más profundo, porque es el esfuerzo de una sociedad de recuperar su Estado de Derecho después de estas violaciones masivas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para hablar en concreto? Se estableció una justicia nueva, transicional, que dura por un tiempo, que asume todas las responsabilidades. Subrayo la palabra todas porque ahí está el quid de lo que está pasando ahora, que no son solo las FARC las responsables, asume esas responsabilidades que giraron alrededor del conflicto y establece para quienes cooperen, por eso esto es sistemático, verdad, justicia, reparación y no repetición, para quienes den la verdad, afronten la situación de las víctimas, reparen a las víctimas, vayan a los sitios donde hicieron sus daños y por eso las sanciones no son la cárcel tradicional, sino que vayan a reparar y a darle reconocimiento a sus víctimas. Las sanciones ya no son con la duración de las sanciones ordinarias, sino entre 5 y 8 años, en función de la gravedad de los acontecimientos, para esos responsables. Entonces, dijéramos que hay unas sanciones menos severas y que distan de la cárcel tradicional porque tienen un alto elemento de reconocimiento y de reparación. El que no actúe así se somete a la justicia ordinaria. La propia jurisdicción especial aplica el régimen adversarial normal con sanciones de 20 años de cárcel ordinaria bajo barrotes. Por lo tanto, hay un incentivo también para que se solucione esto en términos de reparación,
de verdad y lo que esperamos los colombianos, de reconciliación. Es importante tener en cuenta esto. Si bien el énfasis que se hace desde la derecha, dijéramos, es las atrocidades de las FARC que son ciertas, no olvidemos un hecho protuberante. Ya hay 2.600 militares que están haciendo presencia en la jurisdicción especial buscando esta solución para ellos también. Y para muchos terceros financiadores, esto no ha tomado mucho cuerpo todavía, pero yo creo que sinceramente hay otra solución para salir del entrampamiento institucional en el que estaríamos si simplemente creemos que uno puede lograr la paz sencillamente aplicando la jurisdicción ordinaria. Última aseveración. Hay quienes dicen, no, pero es que las FARC estaban derrotadas. Ustedes se fueron a La Habana a darle oxígeno a las FARC cuando lo que había que hacer era continuar la presión militar. Yo no comparto esa tesis. La guerrilla, después de la política de seguridad democrática, regresó a la clásica guerra de guerrillas, hizo su propia reingeniería y aquí estábamos al frente de 10 o 15 años más de sufrimiento. Y la prueba de lo que estoy diciendo es precisamente el ELN. El ELN, con la clásica presencia en los territorios más olvidados, ha sido imposible derrotarlo, pese a ser un ejército mucho más pequeño. En este momento se hablaba de 2.000 combatientes del ELN, luego derrotar militarmente una guerrilla, teóricamente es posible, pero eso significa un enorme sufrimiento para la población. Por eso yo creo que la ética está de nuestro lado, la ética ante la posibilidad de lograr un acuerdo y evitar tantos sufrimientos en Colombia, yo creo que ese es el camino para seguir. Justamente ante tu comentario colombiano, uno de la audiencia me dice, ¿y qué pasa si no nos podemos tragar el sapo? Sí, bueno, ahí está. Aquí vino el Papa Francisco, en 3 días nos dijo, el tema se llama reconciliación. Y mira, hemos hecho esos ejercicios semánticos. La palabra menos utilizada es reconciliación en Colombia. Luego, si perdemos el norte, pues bueno, la situación sí es extraordinariamente negativa, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a nosotros acá. Es difícil porque después de 22 años, que ha habido muchas situaciones, es difícil venderle a la gente la que es absolutamente indispensable. Reconciliación y que paguen los que han violado los derechos humanos y los que han cometido delitos de lesa humanidad. Pero bueno, creo que es importante haberte escuchado. Creo que nos ayuda mucho en este momento tan crucial que tenemos en Venezuela, porque diciembre va a ser un mes de definiciones esenciales y cualquier cosa puede suceder. Bueno, te mandaré ya el video con esto. Muy Creo bien. que puedes difundirlo también en Colombia porque creo que es un tema que los colombianos tienen que ver cuál es esa estrechísima relación entre Venezuela y Colombia. No podemos ser vecinos dándonos la Sí, espalda, sino así vecinos es. que nos damos la mano. Bueno, Muchísimas gracias, Humberto. Ha sido excelente tu ponencia y bueno, ya la tendrás y la colgaremos en YouTube para que gente en Colombia y en Venezuela y quién sabe en otras partes de América Latina les conviene conocer esta experiencia porque hay muchas situaciones que siguen siendo complicadas en la región. Muchísimas gracias. y gracias a ti, Emilio, y muy buena suerte a Venezuela en este diciembre, ¿no? Eso espero. Ok, Gran gracias. saludo. Gracias. Gracias.